Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Es una bendición, es un gusto y un privilegio el poder estar nuevamente juntos a través de este medio. Este domingo 19 de julio del año 2020. Hemos ya cantado a nuestro Dios, hemos ya orado, hemos ya compartido nuestras necesidades y hemos intercedido delante del Padre, llevando nuestras necesidades de oración, y me refiero a quienes están participando en este mismo tiempo, en vivo, en este culto. Y ahora llega el momento más importante de nuestro servicio, el momento central, que es cuando venimos a la palabra de Dios y cuando ahora vamos a ser nosotros los que escuchemos lo que Dios tiene para decirnos en este día. Así que los invito para que oremos y le pidamos al Padre que Él nos hable. Señor, venimos una vez más delante de ti en el nombre precioso de Jesucristo, suplicándote, Dios, por favor, que en esta tarde, mientras nos acercamos a tu santa palabra, seas tú, Espíritu Santo, el que nos hable, el que nos redarguya, el que nos instruya, el que nos exhorte, el que nos lleve a toda verdad. Y que ese conocimiento de tu palabra, que ese poder de tu palabra, Señor, nos transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera, Señor. Sabemos que lo que está escrito en tu palabra no es para conocimiento humano, no es solamente para aumentar el conocimiento intelectual de alguien, ni es tampoco, Señor, para saciar aquella sed de cosas espectaculares que a veces tenemos. No ese es el propósito de tu palabra. El propósito de tu palabra es que te conozcan a ti, Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, y que conociéndote a ti podamos ser salvos. Así que te pido, Señor, te suplico que ese propósito tuyo se cumpla en esta tarde. Pongo mi vida en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 29 al versículo 51. Este pasaje ya no es para nada desconocido para ustedes. Hemos estado predicando, hemos estado hablando en los últimos domingos sobre temas relacionados con este pasaje. Así que leamos juntos. Dice así la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es palabra de Dios. Y hermanos, bueno, en los últimos domingos, en los últimos 3 o 4 domingos, hemos estado hablando de algunos temas relacionados con los últimos tiempos. Y así hablamos primero de cuál es el significado de últimos tiempos. Y entendimos ya y aprendimos ya, y seguramente que ustedes lo recuerdan, que los últimos tiempos fueron inaugurados con el nacimiento, con la encarnación de Dios en el Señor Jesucristo. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Desde ese momento hasta el día de hoy hemos estado viviendo los últimos tiempos y los seguiremos viviendo hasta que el Señor venga por segunda vez. Entonces terminarán los últimos tiempos. Hemos hablado también de las señales de los tiempos y hemos entendido también que muchas de esas señales, tales como guerras y rumores de guerras, como terremotos en diferentes lugares, como pestes en diferentes lugares, como el que se levantarán falsos profetas, son señales que se han dado también a lo largo de todos los últimos tiempos, es decir, desde que el Señor Jesucristo vino hasta la actualidad. Ha habido todo esto que acabo de mencionar ahora. Y el domingo pasado hablamos de la gran tribulación, de qué significa la gran tribulación, y entendimos también, ya basados en este capítulo 24 de Mateo, que en todos los últimos tiempos hemos tenido diferentes grandes tribulaciones, por mencionarlo de esa manera. Es más, vivimos actualmente en la gran tribulación, y seguramente que hay hermanos, hermanas en diferentes partes del mundo que actualmente estarán viviendo la gran tribulación, así como la vivieron los habitantes de Jerusalén en el año 70, entre el año 68 y 70, cuando Jerusalén, perdónenme, fue primero sitiada y después destruida totalmente por las fuerzas de Tito. Bien, seguimos en ese mismo tenor hablando de los últimos tiempos, y vamos a llegar ahora a este punto en el que la palabra nos habla sobre la segunda venida de Cristo, un tema tremendamente importante para la iglesia de Jesucristo. Y fíjense que ahora, en este pasaje que hemos leído y que vamos a analizar enseguida, el Señor Jesucristo responde básicamente a 3 preguntas. 2 de ellas los discípulos se las habían hecho de manera más o menos explícita, pero se la plantearon. Una tercera, a lo mejor ellos no la habían planteado de esa manera, pero el Señor sí la responde. Enseguida voy a mencionar cuáles son esas 3 preguntas, porque ese es el bosquejo de nuestro mensaje del día de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo será su segunda venida? La segunda es, ¿cuándo será su segunda venida? Hoy vamos a responder eso, que seguramente es una pregunta que muchos se plantean. Y la tercera y más importante, ¿qué debo hacer yo con respecto a la segunda venida de Jesucristo? Miren, del pasaje que acabamos de leer, de los versos 29 al 31, el Señor Jesucristo habla de el cómo de su segunda venida.
Jesús, sin lugar a dudas, está profetizando porque está hablando de algo que ocurrirá en el futuro lejano para los que lo están escuchando en ese momento. Y dice, primero, esto ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tribulación en la cual, de acuerdo a lo que ya estudiamos, estamos viviendo hoy. Hermanos, a lo largo de toda la historia de la iglesia, de estos 20 siglos y cachito de historia de la iglesia cristiana, ha habido tremendas tribulaciones para el pueblo de Dios. Pudiéramos graficarlo diciendo que las tribulaciones han ido en algunos momentos en ascenso, han llegado a un ápice, a un clímax, y después han descendido las tribulaciones, y después vuelven a subir otra vez, y después vuelven a bajar otra vez. A lo largo de la historia se han experimentado varias veces esto. No sabemos en qué punto estemos ahorita. Yo no me atrevería a decir que estamos en el ápice de una gran tribulación, pero tal vez estemos muy cerca de ese ápice. Y va a haber un día en que una de esas tribulaciones, llamémosla gran tribulación, va a subir, va a llegar a su ápice, pero ya no va a bajar. En ese momento el Señor va a venir. ¿Cuál de todas las grandes tribulaciones que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo será esta? No lo sabemos. No lo sabemos. La palabra de Dios no nos da una explicación o una señal de cómo sabremos cuál de estas va a ser. Lo que sí dice aquí claramente es que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces van a ocurrir una serie de eventos. Yo los he enumerado en cuatro puntos o 4 eventos que son de tipo, podríamos decir, cósmico o sideral, y desde luego que tienen un gran simbolismo. Veamos qué es lo que dice la Escritura. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Este es el primer punto que aparece. Esto puede significar varias cosas de acuerdo con nuestro conocimiento actual. Una puede ser que el astro, que el sol deje de iluminar por cambios en su naturaleza, cambios que no esperamos, pero que pueden ocurrir. Puede ser también que las condiciones de la atmósfera impedirán que los rayos de luz, que los rayos solares pasen a través de ella y lleguen a la Tierra. O puede ocurrir alguna otra cosa diferente que nosotros ni siquiera podemos identificar, pero sin duda que tendrá consecuencias sobre la vida en la Tierra y será ampliamente notorio. Debemos entender que este punto no se puede estar refiriendo a un evento tan pasajero como un eclipse total de sol o algún otro fenómeno en los cuales el sol se oscurece por unos minutos, o a días tremendamente nublados en algunas partes del planeta, incluso donde la luz del sol no se ve durante días. No se refiere a un evento natural de ese tipo. Es algo diferente. Número 2, dice, la luna no dará su resplandor. Esto puede deberse, igual que el punto anterior, a cambios en la luminosidad del sol. Recordemos que la luna no brilla por sí misma. La luna es un cuerpo celeste que simplemente refleja la luz del sol y permite que nosotros la veamos brillante y que nos ilumine. Entonces, si hay cambios en el sol, es de esperarse que haya cambios en la luna también, o puede tratarse también de cambios atmosféricos que impidan que aún durante la noche podamos tener la luminosidad de la luna. Y también entendemos que esto tendrá consecuencias en la vida en la tierra. Luego dice enseguida, seguimos en el verso 29, y las estrellas caerán del cielo. Este aspecto no es tan fácil de interpretar. ¿A qué se refiere exactamente? Sabemos que si una sola estrella cae sobre la Tierra, la va a destruir y la va a aniquilar completamente, y ya no habría oportunidad de que cayeran más estrellas sobre la Tierra.
Quizá, y esto es solamente ponerse a elucubrar, y no quiero entrar mucho en ese terreno, pero quizás se refiere a algún cambio en la posición de las estrellas en el firmamento, o quizá a algo, a un fenómeno meteorológico que le solemos decir, que se le suele llamar lluvia de estrellas, que no es otra cosa más que un grupo de pequeños meteoritos que pasan en nuestra atmósfera terrestre, se encienden, y entonces, por cierto, yo nunca he tenido la oportunidad de ver ese espectáculo, me encantaría verlo, pero muchos a lo mejor de ustedes lo han visto, y eso le llaman lluvia de estrellas. ¿Será tal vez un fenómeno meteorológico de ese tipo y estaremos hablando simplemente de pequeños meteoritos o incluso de grandes? No lo sabemos, solamente dice la escritura que las estrellas caerán del cielo, y por el contexto en el que estamos hablando deberíamos de tomarlo en una forma literal y no tratar de espiritualizar o de usar como metáfora la palabra estrellas. Estamos hablando de fenómenos meteorológicos. El sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo, que de alguna manera van a ser notorios en todo el mundo, que todo el mundo los va a notar. Y enseguida dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Literalmente en griego dice, las fuerzas celestiales se sacudirán. Digamos que esa es una traducción muy literal de cómo lo dice, las fuerzas celestiales se sacudirán. La palabra cielo aquí se entiende como la morada de Dios. El término griego que se está usando para traducirse como cielo se entiende en un sentido metafórico. Ahí sí no lo estamos entendiendo como cielo literalmente, es decir, esa parte de nuestra atmósfera que se ve de color azul y que tiene nubes, sino en un sentido metafórico, la morada de Dios. Es decir, entendemos que habrá una conmoción en el reino celestial. No podemos saber exactamente de qué tipo. Hermanos, cuando buscamos hacer una exégesis seria de la Escritura, llegamos a puntos en el que tenemos que decir, no sabemos exactamente a qué se refiere. Pero hay otras partes que son suficientemente claras como para que nosotros podamos entender. El texto tampoco nos permite saber si estos 4 eventos ocurrirán al mismo tiempo o uno después del otro, ni tampoco cuánto durará. Lo que sí nos dice con toda claridad en el verso 30, dice, entonces, y este entonces se entiende como después de esto que acabo de narrar, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Lo que se nos dice es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Ya sabemos que el Hijo del Hombre es una alusión a Jesucristo tomada de Daniel capítulo 9. No perdamos de vista el contexto completo del Evangelio de Mateo. Mateo, también conocido como Leví, cobrador de impuestos, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, era judío. Y el libro de Mateo está escrito principalmente pensando en la audiencia judía. Entonces, cuando él usa el término el Hijo del Hombre, entonces verán al Hijo del Hombre. Él sabe que los que lo están escuchando entienden perfectamente, se van a Daniel capítulo 9 y entienden de qué se trata esta expresión. No voy a profundizar ahorita en ella, pero sabemos que está hablando de Jesucristo. Y la señal no será otra cosa más que la aparición de Él, la aparición de Jesucristo. No esperemos alguna señal especial en los cielos. Otra vez, múltiples veces me ha tocado ver por ahí en las redes sociales que apareció tal figura en el cielo y que clarito se veía ahí una cruz y seguramente es la señal del Hijo del Hombre. No, hermanos, la señal de la venida del Hijo del Hombre será el Hijo del Hombre en las nubes, viniendo como la palabra lo describe, en poder y en gran
gloria. Y desde luego que muchos lamentarán este acontecimiento. Para nosotros es un día glorioso que debemos anhelar con santa expectación y regocijo, con alegría, aunque para muchos, muchísimos, será un día de lamento. Es ese mismo día que en otras partes de la Escritura en el Antiguo Testamento se le llama el día grande y terrible del Señor, o el día de la venganza de Jehová, o simplemente el día de Jehová. Estamos hablando de ese mismo día. Pero para quienes somos creyentes en Jesucristo, para aquellos que hemos tenido por gracia la oportunidad de conocerlo y reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, hermanos, ese es un día de regocijo, es un día de gozo, no será un día de lamento, será un día de grande alegría. Bien, continúo. La segunda pregunta que Jesús responde en este texto es ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo será su segunda venida? Y de los versículos 31 hasta por lo menos, déjenme ver por favor, hasta por lo menos el versículo 41, del versículo 31 al versículo 41, nos habla mucho de cuándo será esta venida. Tristemente, hermanos, esta es una pregunta, el cuándo será la venida de Jesucristo. Es una pregunta que algunos han tratado erróneamente de establecer con toda precisión. Y tal vez el caso más mundialmente famoso y yo diría tristemente célebre entre algunos que nos interesan estos temas, es lo que ocurrió en el siglo XIX. En los Estados Unidos había un religioso, un ministro de alguna iglesia de nombre William Miller, se escribe Miller, William Miller. Él junto con sus seguidores, a quienes llegaron a conocer como milleristas o milleristas por el apellido de William Miller, establecieron con base en cálculos hechos, tomando parte del libro de Daniel, donde habla de semanas y de las 72 semanas y de las 69 semanas. Algún día hablaremos de eso también. Pero basándose en esto, ellos hicieron cálculos y ellos establecieron que el 22 de octubre de 1844 el Señor Jesucristo vendría. Por supuesto, llegó el 22 de octubre de 1844. Quien no llegó fue el Señor Jesucristo. Y burlonamente la prensa de aquel tiempo y los medios de aquel tiempo, locales sobre todo, le llamaron aquello el gran chasco, porque por supuesto que no ocurrió nada. Pero ellos incluso volvieron a hacer cálculos, dijeron nos equivocamos con algunos cálculos y en realidad el Señor va a venir en 1868. También llegó en 1868 y el Señor no llegó. Y entonces dijeron nos volvimos a equivocar, en realidad es 1873. Después de esto, creo que dejaron de hacer cálculos. Y hay otros casos, no es el único, el de William Miller. Hay otros casos. Fue establecido también por un movimiento que todavía existe, muy extendido todavía, que en el año 1914 el Señor iba a llegar. Y como el Señor no llegó, entonces dijeron que sí había llegado, pero que había llegado solamente en espíritu. Y solamente algunos de aquellos elegidos, atalayas, pudieron verlo. Pero bueno, dejemos la ficción para quienes quieren dedicarse a la ficción. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué enseña el Señor al respecto? ¿Qué podemos extraer honestamente del texto? Creo que podemos establecer 5 puntos respecto a cuándo viene el Señor. Y déjenme mencionárselos. El primero, dice el Señor, aprendan de la higuera. Ustedes pueden ir leyendo el texto en su Biblia. Versículo 32. Dice aprendan de la higuera. O para contextualizarlo, quienes no estemos familiarizados con las higueras, tomen cualquier árbol frutal que ustedes gusten. Y podría decir, aprendan de los árboles, aprendan de la naturaleza. Cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, es que el verano está cerca.
Así ustedes, dice el Señor Jesús, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca. Es decir, cuando veamos las señales de los tiempos de las cuales hablamos el domingo pasado o antepasado, sepan que la venida del Señor está cerca. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, falsos profetas. ¿Qué tan cerca? No nos los dice, pero dice, aprendan de la naturaleza. Cuando ven que empiezan a brotar las ramas tiernas y empiezan a brotar las hojas, y dicen los que saben del campo, dicen el verano ya está cerca. Dice, así ustedes estén atentos a estas señales. Número 2 que podemos extraer de aquí del cuándo. Dice el Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí necesitamos entender a qué se refiere generación. Mire, la palabra en griego que se traduce como generación es genea. Y genea efectivamente se puede traducir como generación, pero también se puede traducir, y es correcto traducirla, como tiempos o como época o como era. Es también genea. Y ya que Jesús obviamente no estaba hablando, como sí lo hace, por cierto, en Mateo 23:36, de la generación que estaba viva, en Mateo 23:36 es diferente la expresión y entendemos que está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año, entre el año 68 y el año 70 después de Cristo. Él estaba hablando probablemente a final de los años 20, año 29, 28, 29 probablemente de nuestra era, y estaba hablando, esta generación que está viva ahorita, estará viva cuando eso ocurra. Pero aquí obviamente que no estaba hablando de eso. Si Jesús hubiera estado hablando de esa generación que estaba viva, pues entonces él hubiera estado diciendo algo que no era cierto. Obviamente que aquí hay una situación de traducción y aquí tenemos que traducir genea como época o como era. Y hermanos, entender que esta era en la que estamos viviendo, algunos la han llamado la era de la gracia, algunos le han llamado la época de la iglesia, esta era que comenzó concretamente con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, no va a terminar, no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Entonces terminará la era de la gracia. Entonces terminará la época de la iglesia. Esto es lo que el Señor está diciendo también respecto al cuándo. Número 3. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que aquí está diciendo, la enseñanza que está dando Jesús, es puedes estar seguro de que esto ocurrirá sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra, que por cierto van a desaparecer algún día, a que las palabras de Jesús no se cumplan. Número 4, de lo que sí podemos extraer en cuanto al cuándo. Dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué sentido como los días de Noé? En el sentido de que nadie hará caso, como nos dice que ocurrió en el día del diluvio. Dice, seguirán con sus vidas, seguirán casándose, seguirán divorciándose, seguirán trabajando en el campo. Ahí nos pone el ejemplo de 2 estarán trabajando en el campo. Seguirán moliendo en la molienda. Dice, 2 estarán en el molino. Es decir, estarán haciendo todo lo que hacemos normalmente. Ahora en nuestro contexto tendríamos que decir, yendo a la oficina, yendo al taller, yendo a la universidad, yendo a la escuela, yendo al trabajo donde nosotros nos desempeñamos. Todo será normal, nadie lo tomará en serio, como ocurre actualmente. Millones y millones de personas, y a lo mejor algunas de ellas me estarán escuchando en este momento, no toman esto en serio, lo toman como una fantasía, y a veces nos dicen eso es propio de gente ignorante, es propio de gente que no tiene estudios, es propio de gente que no tiene cultura, cómo pueden creer ese tipo de cosas, igualito en los días de Noé. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor.
igual como pasó en esa época. Número 5, y tal vez el más importante, dice el Señor, del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. No se nos olvide, por favor, nunca esto, hermanos. Nadie puede pretender establecer una fecha precisa para el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Quienes hacen eso, quienes pretenden hacer eso, solamente demuestran ser falsos profetas, porque están diciendo una mentira, porque están diciendo algo falso, y eso los ubica y los clasifica dentro de los falsos profetas. La tercera pregunta, que aunque no está planteada como tal, Jesús sí la explica. Pudiéramos decir que aquí hay una respuesta a una pregunta no planteada, que sería, y permítanme expresarla de esta manera, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ante la certeza de que el Señor Jesucristo viene por segunda vez? ¿Qué debo hacer ante la certeza de que en algún momento en el futuro, yo no sé si inmediato, yo no sé si mañana o no sé si dentro de 100 años, pero sé que va a ocurrir? ¿Qué debo hacer ante esa certeza del que el Señor viene? Bien, la respuesta la da en los versículos 42 y 44. En el verso 42 dice, velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y enseguida da un ejemplo muy obvio y claro. Dice, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Los padres de familia somos nosotros. Y hay algo que sabemos muy bien y con toda certeza. Jesús vendrá. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos que vendrá. El ejemplo es demasiado claro. El Señor Jesús dice, es como si alguien les diera el pitazo y les dijera, fíjate que hoy en la noche, en esta noche, van a venir unos ladrones y van a robar tu casa, quieren vaciarla toda. Seguramente que nosotros, si quien nos los está diciendo fuera confiable, ¿verdad? Como es el caso de lo que nos dice la Escritura, si fuera alguien que sabemos que es 100% cierto lo que nos está diciendo, haríamos algo, no nos quedaríamos de brazos cruzados. Yo no sé qué haría cada uno, ¿verdad? Se me ocurre a lo mejor dar parte a la policía y pedir que haya una patrulla por aquí cerca de mi casa. A lo mejor, si me da tiempo, poner alguna alarma, a lo mejor poner algo, reforzar la puerta para que no puedan entrar. Y ciertamente yo creo que aquella noche no dormiríamos, estaríamos velando toda la noche, porque sabemos que en algún momento de la noche van a venir estos ladrones. Así dice el Señor, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así que les ha dicho, entonces ustedes velen, quiere decir estén alertas, estén despiertos, estén espiritualmente despiertos, no espiritualmente dormidos, porque su Señor vendrá en cualquier momento. No sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. Y entonces esa debería ser nuestra actitud. El verso 44 dice una frase que para mí sería el título y el centro de esta reflexión: vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La instrucción del Señor es muy clara al respecto. Estén preparados. Eso es con lo que yo quisiera que nos quedáramos de este mensaje. El Señor viene, eso es cierto, no cabe la menor duda. No hay duda de que eso va a ocurrir. El Señor viene. ¿Qué me corresponde hacer a mí? Estar preparado. Y alguien ya por ahí a lo mejor se está preguntando, ¿y cómo? ¿Y cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Qué es estar preparado? La misma palabra de Jesús lo explica contando la parábola del siervo fiel y prudente y del siervo malo. Dice aquí en el texto que acabamos de leer, que bienaventurado aquel a quien cuando su Señor llegue
lo encuentre haciendo lo que Él le mandó, lo encuentre haciendo así. Dice, bienaventurado, verso 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dice, bienaventurado, feliz, 3 veces feliz. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros de esto? Vivamos, actuemos, trabajemos, hagamos todo de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos. Vivamos, actuemos, hagamos todo lo que tenemos que hacer como si ya supiéramos que el Señor viene esta noche, que el Señor viene hoy. Él nos mandó así que estuviéramos haciendo lo que hace un siervo fiel y prudente, haciendo simplemente las cosas que el Señor le mandó. Para concluir ya este mensaje, hermanos, el penúltimo versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, 20. La Biblia termina en Apocalipsis 22, 21. Entonces el penúltimo versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, 20, dice así, lo leo literalmente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Este versículo tiene una expresión de nuestro Señor y tiene una respuesta de parte del que escuchaba, que era Juan, el autor de Apocalipsis. El Señor dice, el que da testimonio de estas cosas, que es Él mismo, dice, ciertamente vengo en breve. Y el que escucha responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa misma debería ser nuestra oración y súplica. Decir de la misma manera, amén, sí, ven, Señor Jesús. Los cristianos deberíamos de vivir con esa santa expectación de que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y déjenme ponerles un ejemplo, a lo mejor un tanto cuanto infantil, pero creo que al menos para mí me ayuda a entenderlo. Ustedes recuerdan la noche de Reyes cuando eran niños. Recuerdan la noche previa al día de Reyes. Yo lo recuerdo mucho y sé que mis hermanos, tal vez algunos de ellos me estén escuchando, lo recuerdan también. ¿Cómo estábamos la noche anterior al día de Reyes? Estábamos ansiosos, en un buen sentido de la palabra. Estábamos emocionados porque sabíamos que al otro día íbamos a recibir algo que para nosotros era muy, muy valioso. Es más, hay veces te ibas a la cama y no te podías dormir, tenías que apretar los ojos porque ya te habían dicho, a lo mejor hay niños viendo y no quiero meterme en líos, pero a lo mejor alguien ya te había dicho, es que tienes que dormirte porque si no, entonces no van a llegar. Finalmente nos dormíamos, ¿verdad? Y al otro día nos levantábamos y en cuanto abrían nuestros ojos, brincábamos inmediatamente y salíamos corriendo a ver qué nos habían dejado los reyes. Yo sé que es una experiencia que a lo mejor muchos de nosotros en Latinoamérica hemos vivido. Déjenme tomar esto solamente como una metáfora, como una comparación. Que Dios nos diera un corazón de niños, que Dios nos diera un corazón de niños, en que pudiéramos vivir con esa expectación de decir, tal vez es esta noche, quizá es hoy en la noche, y a lo mejor si llega el otro día, a la mañana, y vemos que no ha llegado, que brincáramos con regocijo también, y dijéramos, tal vez es hoy, tal vez es este mediodía, tal vez va a ser hoy en la tarde, que mi Señor venga. De algo puedes estar seguro, querido amigo, querido hermano, creas lo que creas. Déjame decirte, Dios no se va a guiar nunca por lo que nosotros creemos o dejamos de creer. Él va a hacer las cosas conforme a su propósito y conforme Él lo tiene determinado. De algo puedes estar seguro, Cristo viene. No puedes saber el día ni la hora. Eso es algo que está en la sola potestad del Padre. Pero sí puedes velar y estar preparado como siervo fiel y prudente, haciendo lo que Él dijo que hicieras. Y para ser más claros todavía y más concretos en lo que Él dijo que hicieras,
Acuérdate solamente de dos cosas. Que nuestro Señor espera que como siervos fieles y prudentes, nosotros hagamos todos los días de nuestra vida. El gran mandamiento es el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino, como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Vivamos el gran mandamiento en lo que el Señor Jesucristo viene. Vivámoslo todos los días. Hagámoslo como nuestra misión y visión, como nuestro lema en el cual estemos viviendo diariamente. Amar al Señor nuestro Dios de esa manera, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, pero a mi prójimo también, amarlo como si fuera yo mismo. Y el otro gran que yo quisiera que recordáramos, la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, enséñenles las cosas que yo les he enseñado. Y agrega ya algo bien hermoso y dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, quieren dos cosas grandes para recordar cuando se acuerden de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerden el gran mandamiento y recuerden la gran comisión. Y entonces podremos vivir y podremos anhelar ser como el siervo fiel y prudente, que cuando su Señor regresó, en el día que él no pensaba, lo encontró haciendo lo que él le había mandado hacer. Que eso llene tus días, que eso llene tus noches, y en el día que menos pienses, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, voltearás hacia arriba y verás la señal del Hijo del Hombre, viniendo con poder y con gran gloria. Ese será un día de regocijo, ese será un día de alegría, ese será el día más grande, más glorioso y más feliz de nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú te encarnaste, tú veniste a este mundo, tú veniste a esta tierra con un solo propósito, que nosotros fuéramos salvos, que tus elegidos, que tus escogidos, que aquellos que tú habías elegido desde antes de la fundación del mundo, solamente por tu gracia, solamente por el puro afecto de tu voluntad, fuéramos salvos. No habría palabras, Señor, para agradecerte, no habría forma, no habría expresión correcta para expresar nuestra gratitud. Solamente podemos decirte gracias, gracias Jesús. Y gracias porque a lo largo de todo este tiempo, a pesar de la gran tribulación en la que tu iglesia ha vivido durante mucho tiempo, a pesar de los momentos de angustia, a pesar de los momentos de miedo, a pesar de los momentos de enfermedad, Señor, tú has estado ahí junto de nosotros todo el tiempo, no nos has dejado ni un solo instante. Gracias Jesús, porque sabemos que tú vienes. Gracias, porque sabemos que un día te veremos con regocijo, con expectación, venir en las nubes, con poder y gran gloria. Quisiéramos terminar esta oración y este tiempo diciendo como tu siervo, el autor del libro de Apocalipsis, diciendo amén, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga, que su palabra los acompañe toda esta semana y toda su vida, y que el Señor nos permita muy pronto estar reunidos nuevamente como pueblo suyo, adorándole